Mm, el mejor momento del día. Mi café, tu compañía, con quien tengo conversaciones chulas de las que me gustan, como por ejemplo libros. Y hoy quiero contarte una reflexión que, bueno, pues la verdad es que hoy tenía varios temas de los que hablar contigo, pero ha ganado uno, ha ganado el último, supongo que es por el que a lo mejor más rabia me ha dado, ¿no? Y es que estoy leyendo un manuscrito de uno de los escritores que me han pasado el texto, ¿no? Y se trata de una persona que normalmente lo que hace es que escribe a mano y le paga a alguien para que pues le pase el texto al ordenador. Entonces yo me he dado cuenta de que las personas que hacen ese tipo de trabajo, ¿no? Las personas que se dedican a picarle los textos a la gente, pues hacen un trabajo meramente mecánico y no debería ser así, porque no puedes hacer un buen trabajo si no pasas el texto como un lector o como un escritor. Porque de otra manera no puedes detectar los errores que detecto yo cuando leo los textos, los manuscritos de la gente. Y creo que es muy importante que si tienes un libro y le pasas a otra persona el trabajo de que te lo pase a ordenador o que te lo maquete o lo que sea, tienes que volvértelo a leer y a repasarlo, ¿sí? Y esto me recuerda a la eterna polémica de si el profesional debe especializarse mucho, mucho en algo o debería ser un poquito más amplio de miras. Yo creo que una cosa intermedia sería lo valioso. Yo creo que el profesional debe especializarse, sí, pero mejorar su especialización aportando enfoques diferentes. Por ejemplo, considero que una persona que se dedica a picar textos una, debería tener elevados conocimientos de ortografía. Elevados conocimientos de ortografía. Porque si no, tu trabajo no luce. No luce. Y te lo digo como lectora de manuscritos. O sea, yo me leo un libro que ha escrito una persona y que ha maquetado otra, y de repente me encuentro que tiene faltas de ortografía básicas y faltas mecanográficas también, que podemos distinguir unas de otras porque las mecanográficas pues suelen ser, a ver, ¿cómo te diría? Suelen, a, a ver, ¿cómo te lo explico? El que ha picado textos mucho tiempo sabe perfectamente cuáles son las típicas faltas de ortografía mecanográficas. Por ejemplo, cuando una B y una V son muy exageradas, ¿no? Por ejemplo, a ver con V, por ejemplo, ¿no? Puedes sospechar que sea una falta mecanográfica. ¿Por qué? Porque la B y la V en el teclado están en el mismo sitio. Entonces, puede darse ese caso, ¿no? O por ejemplo, cuando, no sé, cuando se te van dos teclas, ¿no? Y pones MN en vez de M o en vez de N, o cosas así, ¿no? Puedes detectar que hay errores mecanográficos de haber picado muy rápido. Los que tenemos además, los que hemos recibido clases de mecanografía, porque yo a mí mi madre, no, o sea, nunca le estaré lo suficientemente agradecida por haberme llevado a clases de mecanografía cuando tenía 9 años.
Yo creo, estoy convencida de que mi madre no sabía el gran uso que yo le iba a dar a aquellas clases extraescolares a las que me mandó en un verano. Porque yo he llegado a lograr trabajos gracias a mi capacidad de picar pues 400 palabras por segundo y cuando hace mucho tiempo pues se medían la capacidad de teclear, la rapidez de la capacidad de teclear y se incluía en los currículum como una virtud, ¿no? Y yo me acuerdo que instalé, cuando todavía tenía un 486, instalé un programita que te medía las pulsaciones por minuto y que además te las aceleraba, o sea, te ayudaba a ser rápido. Y mi puntuación más alta fue eso, 400 palabras por segundo, cuando ya una velocidad elevada son 300. Mm, y yo he sido capaz de picar a la vez que hablo. De hecho, todavía lo sigo haciendo. Eso es una virtud en todos los trabajos de hoy en día, si te fijas. Es una gran virtud. Bueno, pues resulta que, claro, una persona que ha tecleado tanto puede distinguir cuando una falta ortográfica es mecanográfica u ortográfica. Y la pena es que te encuentras en textos faltas mecanográficas y faltas ortográficas. Y eso, el que pica el texto, no debería permitirlo como profesional. No debería permitirlo, por lo menos, no sé, por lo menos si quieres seguir haciendo ese trabajo. Lo que ocurre es que, bueno, también hay que tener en cuenta que muchas personas hacen ese trabajo pues por ganarse un dinerillo, por ganarse un dinerillo. Bueno, piensan que saben picar textos y que es simplemente picarlos. Y te encuentras una gran diferencia entre unos profesionales y otros. Por ejemplo, a mí me contaba uno de mis escritores que contrató a una persona para que le picara un texto y, y luego estaba empeñada esa persona en que su nombre figurara en el libro. Y, yo le decía a este escritor, digo, la verdad, personalmente, opino que si yo hiciera un trabajo tan mal hecho como el que te hicieron a ti, no querría que mi nombre estuviera en ese libro, porque estaba muy mal hecho, muy mal maquetado, tenía faltas de ortografía, o sea, si tú te encuentras en el texto original faltas de ortografía, tienes que corregirlas en el texto mecanografiado, y eso es así, porque las faltas de ortografía pueden ser por miles de razones, por despistes, no necesariamente tienen que ser por desconocimiento. Entonces, si tú te encuentras faltas de ortografía en el texto original, tienes que corregir, no puedes pasarlo tal cual en el texto escrito. Y si encuentras errores de puntuación, yo no los perdono. Yo cuando pico un texto, no perdono los errores de puntuación, los corrijo. Y si encuentro errores de incluso gramaticales, también los corrijo. También los corrijo. Porque no se trata solamente de picar el texto de un escritor, sino de elevarle el texto, de que ese texto tenga calidad. No se puede hacer, no se puede, ¿cómo te diría? No se puede simplemente picar el texto, porque si simplemente picas el texto, posiblemente te estás ciñendo a lo que te han pedido. Y al ceñirte a lo que te han pedido, lo más probable es que des menos de lo justo. Como por ejemplo, escribir un texto con errores mecanográficos. Y la mente no está preparada para que si estás enfrascada en un texto,
sepas ver todos los errores. No está preparada para eso. Llega un momento en que el cansancio hace que no puedas ver los errores. Por lo que es importante que el escritor, una vez que le devuelven su manuscrito ya picado y maquetado, pues pueda revisarlo de nuevo con los ojos del descanso, porque ya le ha dejado el trabajo a otro y por lo tanto durante unos días ha dejado de ver su texto. Entonces, con los ojos del descanso, vuelva a revisarlo. Cuando te llega un manuscrito con faltas mecanográficas, ortográficas, gramaticales y de puntuación, ¿quién tiene la culpa? ¿El escritor o el maquetador? Yo diría que un 50-50, un 50%. El maquetador por limitarse simplemente a trabajar el texto de una manera física. Y bueno, todavía el maquetador no está obligado tampoco. A ver, es que hay que diferenciar entre el que pica el texto y el maquetador. ¿Qué ocurre? Que normalmente el maquetador suele hacer los dos trabajos. Y si hace los dos trabajos sí tiene responsabilidad. Pero si solamente le da un formato al texto no tiene responsabilidad porque no está trabajando con el texto, ¿no? Entonces, la responsabilidad sería de quien pica el texto. Pero creo que no se hace un buen trabajo si no te implicas con el texto. No puedes hacer un buen trabajo, no puedes ofrecer un buen trabajo si no te implicas con el texto. Y yo te digo una cosa, es que es lo básico. O sea, si tú, por ejemplo, tú eres escritor y quieres que tu libro sea publicado, por lo menos esa parte la tienes que tener muy cuidada, muy cuidada. Por eso es importante que si te han rechazado el manuscrito, preguntes por qué te lo rechazan. Y si te dicen que hay algún error gramatical o error ortográfico o mecanográfico o lo que sea, pues es tu momento de volverte a leer tu texto y de tratar de detectarlo. Es lo mínimo. Y si tú vas a cobrar por picarle el texto a alguien y por maquetarlo a alguien, lo mínimo que puedes hacer es entregarle un trabajo sin faltas. Sin faltas. Y es importante que cuando nosotros le confiemos a alguien un trabajo, estemos completamente seguros de que por lo menos tiene los suficientes conocimientos de ortografía para detectar errores y corregirlos. Porque no se trata solo de picar un texto, de llevarlo al ordenador. Se trata de hacer un buen trabajo. Un buen trabajo, y un buen trabajo implica que tú me das a mí un texto con todos sus errores y yo te devuelvo algo que tú puedes entregar a una editorial. A ver, no se trata de no se trata de hacer una redacción de estilo, ¿no? De hacer una corrección de estilo, pero sí lo suficiente como para que pues tu trabajo no desluzca. Es que a mí me daría vergüenza si yo, por ejemplo, a mí me encargan picar un texto y yo devuelvo el texto y lo devuelvo con faltas de ortografía o de puntuación. Eso es básico. Luego además, por ejemplo, los maquetadores, los que se ofrecen como maquetadores deberían conocer pues las típicas reglas de maquetación de un libro, como por ejemplo el guión largo. Cuando se utiliza, un diálogo, no se utiliza el guión medio que conocemos en el teclado, se utiliza un guión largo que tienes
que aplicarlo en tu texto. De hecho, además, existe una herramienta que yo utilizo muchísimo, que es reemplazar todas, que tú coges tu guioncito pequeño y dices, ¿dónde está este guioncito pequeño? Le pones un guioncito largo y te lo corrige todo el texto y te pone tu guión largo. Yo qué sé, cosas básicas relacionadas con maquetación de libros. Trebularium ofrece gratuitamente el diseño de la portada y una maquetación básica, pero no trabajamos el texto. La maquetación básica es que le damos una imagen de libro. Pero eso sí, si durante el trabajo de ese texto detectamos que está muy mal trabajado el texto, o sea, que quien haya picado el texto no ha tenido el más mínimo cuidado de los puntos, yo qué sé, de la puntuación, porque yo es que me he encontrado frases cortadas, o sea, frases que empiezan por un lado y que de repente hay punto y aparte y es la continuación de la frase anterior. Y dices, pero bueno, si es que esto es básico, si es que esto es una persona que ha picado un texto, ¿cómo presenta este trabajo tan mal hecho? Pues los hay. Por eso, importante, el sobrino de, la nieta de, la hija de o el hijo de, tienen que tener conocimientos básicos de ortografía y de mecanografía y de gramática. Si no, no te pueden ofrecer un trabajo en condiciones, por muy barato que te cobren. Por muy barato que te cobren. Vamos, personalmente, no se puede hacer un trabajo en condiciones de maquetación, no se puede hacer un trabajo en condiciones de maquetación sin esos conocimientos básicos. No se puede, no se puede. Y lo digo desde la indignación de haber leído manuscritos de personas que confían su manuscrito a otras que les cobran dinero por un trabajo mal hecho. Es que es que no, es que no. Si vas a hacer un mal trabajo, no cobres el dinero. No cobres el dinero. Fíjate. Y ya con esto acabo, porque hoy estoy un poco enfadadilla, no sé si te has dado cuenta, estoy un poco enfadadilla. Pero es que me indigna que la gente cobre dinero para picar el texto a alguien y luego entregue un desastre de texto. Me indigna. Y además quiero decir una cosa. Yo personalmente, yo pico mis propios textos y los corrijo yo y les doy mi estilo yo y todo eso. Sí que es verdad que a mí me encantaría poder contratar a alguien que tuviera muchos conocimientos de estilo para mejorar mis textos. Pero bueno, la verdad es que confío bastante en mi trabajo, porque lo cuido mucho, porque he leído mucho sobre redacción de estilo, porque he leído mucho sobre un montón de cosas y entonces confío bastante en mi trabajo. Bueno, pues no sé si te he contado mi forma de trabajar. Yo escribo un libro, le doy luz y luego escribo otro, le doy luz y alterno entre libro y libro, alterno la mejora de otro que ya esté escrito, para que mis libros con el tiempo cada vez sean mejores. Y aún así, pese a que yo antes de publicarlo lo he revisado más de una vez, aún así, cuando ha pasado un año y vuelvo a tocar ese texto, ese manuscrito, siempre tiene algo que corregirse. Siempre tiene algo que corregirse. Por supuesto, no tiene faltas de ortografía. Procuro que así sea. Porque corregir un texto ortográfico no es pasarle el corrector ortográfico, es leértelo
concienzudamente, con la mente fresca, y hacer correcciones pues, de las faltas que vas encontrando, tanto mecanográficas como ortográficas, como decía. Entonces, yo personalmente, cuando llega el momento de corregir un manuscrito mío o un libro mío que ya está publicado y le doy una vuelta otra vez, siempre encuentro algo que se puede mejorar en lo gramatical. Siempre puedo encontrar alguna frase desordenada, decir, a ver, la vez anterior la pasé, esta vez ya no la paso. Porque, por lo que decía antes, porque mi mente está fresca y es objetiva y ya no está enamorada del texto. Porque cuando escribes primero te enamoras del texto, ¿no? Entonces te tienes que desenamorar, como todo en la vida. Para ser objetivo en lo que te pasa en la vida, tienes que desenamorarte de lo que te está pasando. Y una vez que te desenamoras, que ya lo ves con la perspectiva del tiempo, puedes hacer correcciones más eficaces. Y esto lo puede hacer un escritor cuando no contrata pues eso, una persona que se dedique a este tipo de trabajos, ¿no? A estas correcciones de estilo. Pero siempre, 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 siempre el propio escritor puede estar ajeno a determinadas expresiones coloquiales. Por ejemplo, yo me acuerdo hace mucho tiempo, uno de mis mentores literarios, me acuerdo hace mucho tiempo que me contaba que le estaban publicando uno de sus libros y que tenía un pequeño conflicto con el corrector, porque las editoriales tienen su propio corrector de estilo. Y entiendo por qué, porque vaya. Y entonces, y entonces el corrector de estilo le estaba diciendo que tenía que escribir desternillarse y no destornillarse. Y es que es verdad que coloquialmente decimos, por lo menos en Granada, ¿no? Decimos destornillarse. Me he destornillado de risa. Porque a nosotros nos viene la idea como de tornillo, ¿no? Me he destornillado. Pero claro, eso no sería destornillarse, sería desatornillarse, sería la palabra exacta. De hecho, además, hablando con él, se lo dije, es que si tienes razón tu corrector. Yo no había pensado, o sea, yo decía como tú, destornillarse. Pero ahora que él lo dice, lo lógico sería efectivamente desternillarse, que es como perder la ternilla. La ternilla es desternillarse, ¿no? Y si estuviera relacionado con el tornillo, sería desatornillarse. Y ahí los dos ya entendimos al corrector de estilo que tenía razón, ¿no? Nos dimos cuenta que efectivamente así era. Bueno, pues efectivamente no lo sabemos todo en la vida. Efectivamente nos equivocamos. Y lo que unos ven, los otros pueden no verlo. Pero por lo menos uno debe estar seguro de que su trabajo está lo mejor hecho posible. Y si tú entregas un trabajo y es un desastre, porque yo he visto el mismo escritor, un escritor que escriba a mano y le va pasando sus textos a otras personas, distintos profesionales. No te puedes imaginar la variación que hay entre un profesional y otro. Algunos son un puñetero desastre, pero así, y otros presentan un trabajo digno. Y nada más que tienes que mirar un poco el texto para darte cuenta de dónde está la profesionalidad de quien trabaja. Y simplemente lo miro como escritor, pero sobre todo lo miro como profesional. Creo que para poder dar la imagen del profesional que eres, por lo menos deberías dar lo mejor de ti. Hagas lo que hagas y cobres lo que cobres. Porque si no das lo mejor de ti, nunca podrás exigir al otro más de lo que
se permite el lujo de pagarte. No sé si me explico. Y esa es una gran enseñanza, ¿te acuerdas que bueno, ya sabes que yo soy multifuncional? Esa es la gran enseñanza que yo he recibido de cuando monté mi herbolario. Cuando yo monté mi herbolario quería vender barato, porque los productos de herbolario son caros y yo siempre había tenido muchas dificultades para comprar todo lo que quisiera, entonces intenté vender barato. Graso error. Uno tiene que vender calidad, porque si no, ¿a qué te metes a nada? O das lo mejor de ti, o mejor no hagas nada. Lo mejor de ti, porque de esta manera con el tiempo podrás cobrarlo como se debe. Como se debe. Y esto en todo lo que hagas. Y por supuesto, en la maquetación y en la corrección, sobre todo. Y ya dejo de regañar a los profesionales hipotéticos que hacen mal su trabajo, pero esta es una visión de una persona que recibe manuscritos continuamente y que los ve y que te encuentras con cada descuido, con cada desgana y además es que es una falta de respeto para el escritor que te está pagando. Una falta de respeto de su texto, de su trabajo. O sea, alguien te confía a ti un texto y tú le devuelves una bazofia. Eso no es así. Eso no es correcto. No deberías ni cobrar por eso, aunque hayas trabajado mucho. Deberías estar orgulloso. Debemos intentar estar orgullosos de nuestro trabajo, sea cual sea. Si soy escritor, debo intentar estar orgulloso de mi trabajo. Si soy un maquetador, debo estar orgulloso de mi trabajo. Y si soy un diseñador, debo estar orgulloso de mi trabajo. Y si lo que hago es bazofia, pues o mejoro o dejo de cobrar. Una de dos. Y ya me callo que estoy de un violento, de un borde estoy hoy que no veas. Así que bueno, hoy, para que no te lleves con este de mal disgusto, te voy a devolver mi mejor sonrisa porque quiero darte lo mejor de mí. Y hoy brindo mi café por los que dan lo mejor de sí mismos, cualquier cosa que sea la que hagan. Me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de Trebolarium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto. Y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?